Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental de todos, seres amados. En gracia de Dios, conectados hoy 19 de noviembre del año 2022, habiendo tenido nuestro espacio previo de meditación con la Fundación Amaya, y en la misma forma Dios mediante, en un instante, habríamos de estar sintonizados con Fundación Cambio Gnosis. De las tres, una sola, que es en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que mañana Dios mediante estamos de plácemes en la iglesia de Cristo Rey, Señor de señores. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Que es el sí definitivo del Padre Dios. En campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, nuestro Laudato Si, nuestra casa común. Común en la diversidad que somos siendo, criaturas todas peregrinos de este mundo terrenal, pero caminantes a un mundo celestial, a un reino eterno, que por el amor, la misericordia y la compasión de Dios a todos pecadores nos ha de tener allí. Y recordemos, pecadores, en tanto pecar es ser antichemá. Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Divinidad, humanidad, terrenalidad circulando nuestros trompos en la prefiguración que vamos haciendo. Y llamados a ser como San Pedro y San Pablo, en principio Pedro, pescadores, no pecadores, pescadores de almas, para que nuestro Señor Jesucristo haga la restauración en alma, mente y cuerpo de este ser siendo, para que siga transcurriendo caminos de vida eterna, en gracia del Espíritu Santo, con una sabiduría desde la divinidad, un conocimiento desde la humanidad y una vivencia desde la naturalidad, pero con discernimiento. Dice en el Apocalipsis de San Juan, dos profetas, San Pedro y San Pablo. Pedro hablándole a los hijos judíos, creyentes en Jesús, en la resurrección de Jesús, por tanto la vida eterna. Pero Pablo hablándole a los paganos, no creyentes, ni en la vida eterna, ni en la resurrección, ni en Jesús, los famosos saduceos, aristócratas, que aún supuestamente religiosos, conforman más un grupo político, religioso, basado en el poder económico, aristocracia. Meditamos en la palabra hace un momento en Fundación Amaya, quizá tenga que ver con el asunto aristotélico, del paganismo, del materialismo, del esnovismo, que los hace ser, entre comillas, según ellos, autodenominados pseudo sabios, pseudo científicos, pseudo conocedores, por un tener pseudo poder y un placer de querer corchar, como decimos en lenguaje paisa, antioqueño, querer confrontar a Dios, al Hijo de Dios, a la palabra de Dios viva, testimonio de vida eterna, testimonio de ese proceso de vida celestial, allí en el cielo, aquí en la tierra, como está escrito en la palabra, y con ella misma contestarles frente a esa pregunta de la mujer
y los 7 esposos, creyendo que con decirlo, citando las palabras, las letras muertas, interpretadas a su amaño, del mismo Levítico, por allá del leviraje, el levirato que está escrito en el Pentateuco, y en el Deuteronomio, más exactamente, acerca de la sucesión de una mujer que si muere sin dejar hijos, entonces el cuñado hereda para que no se pierda el apellido y el nombre. Entonces le ponen un caso hipotético de 7 hombres que sucesivamente han de estar con la misma mujer y con ninguno deja hijos. Y entonces, ¿de quién es la mujer cuando vayan al cielo? Blancanieves y los 7 enanitos. Las fantasías de ayer y hoy, de Walt Disney. Querer engañar a quién, hombre. Soberbia espiritual, intelectual y emocional. Y como ellos en esas engañifas, hoy día, siglo XXI. Vaya al Senadrín, al Senado, que es la apología del mismo Sanedrín. Falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes, movidos por el enemigo, por el opositor, por el adversario, por el patán, el mismo ese Satán que inspiraba en esos momentos, sigue dando lidia fuera de los templos, como dice en el evangelista San Juan en el Apocalipsis, precisamente hoy, en el capítulo 11. Vas a mirar al interior de la iglesia, porque afuera hay esas divisiones. Afuera caminan los hijos de la serpiente, pero de la serpiente que se arrastra por la tierra, por el suelo, el que se cree el Dios de este mundo. Y seduciendo a todo ser humano, toda criatura creyente, toda alma buena, todo ser en proceso de santificación, más allá de una justificación desde la norma, desde el derecho, desde las leyes humanas, que son creadas por desgracia, porque hacen una mala apología, una mala interpretación, una mala hermenéutica, completamente anacrónica, antagónica y asincrónica de la forma como en Grecia misma se han tomado para la iglesia, sí, por el pueblo judío, pero tradiciones en una correcta lectura. En nuestro caso, del orden natural, de la creación, de la co-creación a la derecha de Dios, Padre, caminando con Jesús, Hijo del Padre, y guiados por el Paráclito, santificador. Así que, seres amados, muy atentos a estas distracciones que ofrece el mundo, porque se van llegando so pena de muchas religiones, de muchos pseudopoderes políticos mancomunados con religiones, tomando a su manera, ahí sí son muy creyentes, pero para hacer que la gente se vuelva descreyente y ateos, que aduciendo de existencialistas como el Sartre que habla de las náuseas que le produce el hablar de las creencias de nuestra fe cristiana, de la resurrección de los muertos y la vida eterna, fe, confianza y esperanza de quienes creemos en gracia de Dios. Invitamos a asumir amorosamente, misericordiosamente y compasivamente formas de vida, estilos de vida, prácticas de vida realmente trascendentes, más que inteligentes
y supuestamente pertinentes. Ese materialismo que todo lo cuestiona, que todo lo juzga, que todo lo critica, pero nada propone, porque de nada dispone y a todo se opone por soberbia espiritual, intelectual y emocional. Porque solamente el camino de vida en una mistificación, la conexión con la divinidad, a través de una vida espiritual que siempre va a estar en estas espirales ascendentes, se puede trascender, se puede comprender, se puede al menos entender esto, en principio. Conectar la razón con el corazón. Y eso es innegable, inobjetable, improbable. Eso no es para demostrarlo. Eso no es para explicarlo. Eso no es para justificarlo a los necios. O cuando uno se hace necio. O cuando un necio se hace más necio frente a los otros. El saduceo, haciéndose contra los fariseos, a ver quién puja más. Claro, ya nadie se atreve a hacer más preguntas. Bien dicho, maestro, claro. Porque es que al Hijo de Dios, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, maestro y profeta, rey de reyes, Dios mediante mañana, estaremos gritando de nuevo y cada vez que sea necesario, porque así es. Entonces faltaba más prepotencia, arrogancia, aristocracia, y no porque sean ricos, también los pobres a veces nos volvemos fastidiosos, pobres materialmente, pero pobres de espíritu. En gracia de Dios, quienes son como niños, pueden llegar allá al reino de los cielos, a bajarse esa kénosis, ser manso, humilde, como Jesús, y casto, como nuestro hermano Francisco de Asís. Pobreza, castidad y obediencia a las leyes de Dios, a las leyes universales, no a la ley orgánica del derecho y de la justicia humana y el deber ser, axiológicamente, dogmáticamente, taxativamente bajado por quienes supuestamente tienen el poder político, económico y social. Pero eso dura un ratico, mientras es corruptible, y ahí termina. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que fenece o a lo que permanece? Pero hay que tener fe, pero con conciencia ambiental, con conexión planetaria y con una transformación más allá de cósmica. No caer en un vacío y pensar que el cuerpo cae en un vacío después de muerto y en un silencio sepulcral. No, esta muerte de lo terrenal es momentánea. Este calambre dura un momentico mientras se pasa la anestesia, que la pretenden hacer creer a la gente que no hay dolor, que no hay sufrimiento, que no hay pasión, ni sacrificio, ni nada. Todo es esnovismo, todo es placer, todo es en ese epicureísmo, todo lo que el hombre pueda explicar, la ciencia, la obediencia al que está dirigiendo. En pueblo de ciegos cualquier tuerto es el rey, y esos son cegueras del alma, cegueras de la mente, además de las cegueras del cuerpo. Pero seres amados, tenemos la oportunidad de realmente trascender, conectando alma, mente y cuerpo cristológicamente, cristianamente, cristonómicamente, en la autoría con Dios, para que esto realmente permita seguir tejiendo vida eterna, una cultura del orden natural a esos niveles
superiores de conciencia, no a los niveles terrenales o inframundos. Los mayas mismos hablaban de inframundos, mundos y supramundos. Bueno, allá con Raimundo y todo el mundo, siempre que Dios considere dignos en santificación, allí nos vemos, aquí y luego en la vida eterna. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos.